desafío económico del gobierno para este año, ¿cuál es tu análisis? Bueno, creo que se viene un 2021 en donde aparecen desafíos económicos que son el lado B del 2020, como podríamos calificar a la negociación con el FMI, que es el lado B de la reestructuración de la deuda. Pareciera para muchos que tal vez ya está lo de la deuda y no está. Se viene una segunda parte que yo creo que se va a llevar gran parte del 2021 porque va a ser larga, va a significar idas y vueltas en relación a cómo trabajar con el FMI. Digo, se va a llevar gran parte del 2021 incluso si se cierra temprano, porque después obviamente hay que ver cómo se sostiene esa presencia, entre comillas, del FMI más o menos activa en la Argentina. Obviamente la idea es que no intervenga, y esto queda muy claro en todas las declaraciones de Martín Guzmán en la política económica. Luego, y lo adelantó de hecho la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay este año 2021 una idea de poder alinear precios, salarios de una manera más precisa, más calibrada. Va a ser un año de puja distributiva, yo lo vengo diciendo en muchos lugares. Va a ser un año en donde la presión por apropiarse del crecimiento económico, porque va a haber un rebote al menos de 5,5 según el presupuesto, va a significar que distintos sectores de las cadenas de valor van a querer apropiarse de una renta, de una parte significativa, y los trabajadores están negociando paritarias o las negociaron ya y van a tener sus principales tramos de aumento en este 2021. Julia, en el marco del esfuerzo que está haciendo el gobierno, sabemos la ayuda social, pero también el ATP, el IFE, la importancia, ¿no?, de la herramienta que aplicó el gobierno mientras la Argentina sigue atravesada por la pandemia. ¿Cómo ve la actitud del campo? Bueno, me parece que adelanta un poco lo que te vengo contando de una puja distributiva más acelerada o más intensa. Ahí tenemos uno de los principales sectores que se benefició en la etapa anterior, que tiene que ver con políticas específicas recibidas durante el gobierno de Mauricio Macri, básicamente la política en relación a la baja de retenciones, pero podemos decir que la falta de control local respecto de las cantidades producidas y los precios fue otra no política que claramente permitió que se desregulara la mesa de las y los argentinos. Y luego obviamente la suba del dólar, ahí yo no creo que haya sido deliberada el gobierno de Macri, sencillamente las corridas cambiarias le significaron un gran beneficio a los sectores exportadores, no a todo el campo, a los sectores exportadores. A mí lo que me parece es que lo que empieza a aparecer tanto con el maíz como con la carne, con las discusiones que empiezan a surgir, es la necesidad de parte del Estado de precisar cuáles son los actores de la cadena, cuáles son las rentabilidades que se ponen en juego, cuáles son los costos que se modificaron de verdad, qué costos se modificaron, si hay una parte que tiene que ver con algún movimiento del tipo de cambio, que tampoco fue tan significativo, pero que a lo largo del 2020 tuvo su movimiento, si hay una parte que responde a suba del precio de maíz y cuánto esa suba del precio de maíz después impacta, por ejemplo, en la carne. Me parece que ahí se requiere, sobre todo pensando también en una Secretaría de Comercio más activa, se requiere de un rol de análisis de las cadenas. Es algo que nosotros, de hecho, desde el CEPA, el Centro de Economía Política, lo venimos diciendo. Vos sabrás, Adrián, porque lo venía diciendo en C5N. Me parece que el Estado no solamente fija precios máximos o dice, bueno, estas son las pautas, sino que el Estado tiene que decir, vos como actor económico de tal cadena podés apropiarte hasta tanto, ¿no? Julia, hubo un recambio de gabinete, si hablamos del equipo económico de Guzmán. ¿Qué análisis hace sobre eso? Tengo entendido que dos hombres muy importantes, cercanos a Guzmán, pasaron a otros puestos clave. ¿Qué información tenés? Bueno, las dos personas, sobre todo a Diego Basturri lo conozco, me parece que tiene muchísima capacidad y muchísima experiencia. Él va al Banco Central, va como director, y me parece muy relevante un avance en la coordinación. Yo diría que hay movimientos que muchas veces desde afuera no son tan claros, no se entiende, digo, no sé, se va un ministro y entra otro, sino que hay movimientos que tienen que ver con la necesidad de coordinar mejor políticas. Vos viste que cuando fue lo de las restricciones cambiarias allá por mediados de septiembre, hubo algunos ruidos entre Hacienda, Banco Central, se trabajó mucho después de eso para que eso dejara de existir,
me parece muy interesante que Economía tenga un vínculo mucho más estrecho con las decisiones en el Banco Central y que ahí tenga una coordinación muy clara. Y por otro lado, bueno, Martín Guzmán es ministro por encima de la media, que pudo hacer cosas en pandemia que muy pocos pudieron hacer, como por ejemplo la reestructuración de la deuda o incluso controlar la brecha, que a veces no es un activo, porque el dólar es noticia si anda mal, si anda bien no es noticia, ¿no? Si no hay presiones no es noticia, pero finalmente en un contexto muy, muy crítico de alta liquidez se logró domar la brecha cambiaria y me parece que ahí hay un activo, un valor importante, porque el 2021 va a ser un año también en donde el Banco Central va a tener que jugar fuerte, porque las presiones devaluatorias